Tortilla de papas, la receta de tortilla española que más gusta en casa para desayunar, fácil y rica. Esta tortilla de papas nos encanta para el desayuno o incluso para la comida, pues me parece una receta práctica además de deliciosa. En casa nos gusta rellena de queso. Te invito a prepararla. Comenzaré añadiendo un poco de aceite a un sartén. Yo estoy usando aceite de oliva suave, pero puedes usar cualquier otro aceite, aunque si has visto recetas españolas notarás que ellos usan aceite de oliva virgen. Una vez el aceite esté caliente agregaré una cebolla chica picada en cubitos pequeña, y si no te gusta la cebolla puedes omitir. Posteriormente voy a mezclar. Y como puedes ver, el aceite no está tan caliente, pues queremos pochar los ingredientes. Por ello voy a mantener la temperatura de mi estufa entre media baja a media. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Ahora, como ves, añadí una pizca de sal. Seguiré mezclando un poco más. Y ya que la cebolla comience a verse transparente, es momento de agregar la papa. Yo usé 3 papas medianas que equivale a 600 gramos y corté en cubitos pequeños, aunque también puedes cortarlas en láminas finas. Añadiré un poco más de sal, que además de dar sabor ayuda a que nuestros ingredientes liberen sus jugos y se cocinen más rápido. Mezclaré a que cada papa tenga un poco de aceite. Y aquí quizá pienses que es mucho aceite, pero no. De hecho he visto que para pochar usan mucho más aceite. Claro que puedes utilizar incluso un poco menos que yo, pero cuida que sea suficiente para que cada uno de los ingredientes contenga algo de aceite para que se cocine bien. Recuerda también tener la estufa todo el tiempo a temperatura media a media baja y no dejes de mezclar. Después de 15 minutos mis papas ya están suaves. Si gustas, puedes presionarlas ligeramente para que queden más pequeñitas y que se cocinen más rápido. Puedes revisar insertando un palillo, debe pasar muy fácilmente la papa. Y después de eso puedes probar para asegurarte que ya está suave, ya que el tiempo va a depender del tamaño que cortes tus papas. Puede tomarte de 10 hasta 20 minutos. Ya que estén listas, voy a pasarlas por un colador para remover un poco del aceite. Después las colocaré en un bol para dejarlas enfriar muy ligeramente. Mientras tanto, vamos a añadir de 5 a 6 huevos a un bol. De acuerdo a lo que investigué, la proporción de papas huevo es de un huevo por cada 100 a 120 gramos de papa. Y como yo usé 600 gramos de papa, decidí añadir 5 huevos. Puedes usar hasta 6. Posteriormente agregaré sal al gusto en las yemas y voy a batir a incorporar bien. Por último voy a añadir las papas, que ya no deben estar tan calientes pero tampoco deben estar frías. Te recomiendo las pruebes y agregues un poco más de sal si hace falta, pues esto es lo que le va a dar realmente sabor a tu tortilla de papas. Al incorporarlas voy a mezclar. Como ves, el huevo no cubre completamente las papas. Esta es la consistencia que a mí me gusta, pues quiero que se sienta más la papa que el huevo al final. En este punto también, si gustas, puedes añadir un poco de queso como el feta o queso azul, que dará también un sabor muy rico a tu tortilla de papas. Lo siguiente es añadir un chorrito de aceite a un sartén mediano. El que yo tengo es de 24 centímetros de diámetro. Vamos a agregar la papa. Yo solo añadiré un tercio de la mezcla aproximadamente, pues quise rellenar con unas rebanadas de queso cheddar. Puedes usar cualquier otro queso, pero que sea para derretir, como manchego, mozzarella, etc. El queso aportará bastante cremosidad, pero es opcional. Y aprovecho para comentarte que la temperatura en mi estufa está a media baja, porque quiero cocinar bien mi tortilla por dentro sin que se queme. En fin, por encima voy a agregar el resto de la mezcla de papa y huevo. Trataré de acomodar bien con la palita a que cubra el queso y quede bien formada la tortilla. Dejaré unos 5 minutos a temperatura media baja, como te dije hace un momento. Después de este tiempo voy a cubrir con un plato más grande y voy a voltear rápidamente sin dudar, porque si te da miedo como que la tortilla lo siente y se te puede romper.
deslizaré la tortilla nuevamente colocando en la sartén. Y voy a acomodar muy bien alrededor solo para que quede con una forma redondita bonita. Y vamos a dejar por unos 5 minutos más. De hecho, puedes dejarla menos tiempo de cada lado si la quieres menos hecha, pero a mí me gusta bien cocida. Aquí, como ves, cayó un poco de la mezcla en mi estufa, por ello te recomiendo que al voltear lo hagas en tu mesa colocando por encima una maderita o algo para que no se ensucie tu mesa. Yo lo hice aquí por el video, pues no tenía tiempo de acomodar en la mesita, así que al final me tocó limpiar la estufa. Después de 5 minutos voy a voltear nuevamente, pero ahora en el plato en donde voy a servir la tortilla. Por cierto, te comento que esta porción es para 2 a 3 personas, incluso 4 si comen poquito. Como ves, es una receta muy fácil de preparar para el desayuno o la comida, queda perfecta. Tiene un olor tan rico que no puedo esperar a cortarla y probarla. Se ve genial. Y sabe mucho mejor. Con ese quesito derretido se antoja mucho, le da bastante cremosidad. Y aunque no le pongas el queso, te aseguro te encantará. Antes de irme, me gustaría invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta y si compartes el link en tus redes sociales te lo agradezco mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.